Hola, ¿qué tal? Buen día, alumnos de la Preparatoria Mártires. El día de hoy, continuando con nuestras clases a distancia, los saluda el profe Rafa y el día de hoy vamos a ver un poquito sobre las aportaciones de Gregor Mendel. Gregor Mendel es un monje austriaco que realiza experimentos en chícharos. La razón por la cual elige los chícharos es por la capacidad reproductiva que tienen y ya que admite tanto fecundación directa como fecundación cruzada. Él publica sus trabajos en 1866, pero curiosamente no es tomado en cuenta, o su trabajo no es tomado en cuenta, hasta 1900. Es decir, cuando empieza a tomar relevancia el asunto de la herencia y se le conoce a él como el padre de la herencia. Producto de sus trabajos, él logra obtener tres leyes, que son las que vamos a ver el día de hoy. Es decir, el tema del día de hoy pues serían las leyes de Mendel. La primera ley se le conoce como ley de la uniformidad. Y este establece que cuando dos razas puras se unen, en este caso vamos a tomar en cuenta dos razas puras y vamos a utilizar el ejemplo de los chícharos que él utiliza. En este caso estamos tomando en cuenta la característica del color. AA sería el gen dominante para el color amarillo y A minúscula sería el gen recesivo para el color verde. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que para que se exprese el color verde, deben de ser ambos genes recesivos. Si contiene al menos un alelo de gen dominante, los chícharos siempre serán amarillos. La ley de uniformidad nos dice que cuando se combinan dos razas puras, los hijos o la progenie serán iguales. Es decir, hay un 100% de probabilidad de que los hijos sean iguales. En este caso, permanecería el gen dominante de color amarillo. Vamos a comprobarlo con nuestro cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett, como recordarán, es un cuadro de probabilidad en la cual se colocan los gametos posibles del padre, de la madre, y posteriormente se hacen las combinaciones para ver cuál es la probabilidad de que tenga cierta característica el individuo producto de la cruza. En este caso vamos a tener los gametos masculinos y vamos a tener los gametos femeninos. ¿Sí? Entonces tendríamos, en este caso, vamos a hacer nuestro cuadro, vamos a ponerlo hasta acá. Ok, los posibles gametos masculinos, supongamos que el masculino va a ser el verde. En este caso tendría ambos genes recesivos para el color verde. En el caso de los gametos femeninos, supongamos que el femenino sería el amarillo, es decir, tendría los gametos posibles de esta forma. Por lo tanto, al tener nuestras cruzas y tener nuestros chícharos, nos vamos a dar cuenta de que todos van a salir amarillos. ¿Por qué razón todos van a salir amarillos? Porque el producto de las combinaciones nos va a dar siempre que van a tener el gen dominante de color amarillo. Por ejemplo, si combinamos estas dos letras, estos dos caracteres, tendríamos A mayúscula, A minúscula. De la misma forma, A mayúscula, A minúscula. Aquí tendríamos A mayúscula, A minúscula. Recuerda que son las combinaciones de estas dos. Y de estas dos tendríamos A mayúscula, A minúscula. Por lo tanto, todos estos codificarían para el amarillo. Recordar que para que se exprese el color verde, tendríamos que tener ambos genes recesivos. Y es lo que dice la primera ley o ley de uniformidad, que la cruza de dos razas puras dan como resultado seres vivos con iguales, es decir, con la misma característica. Vamos ahora con la segunda ley.
A la segunda ley se le conoce como ley de segregación. Vamos a poner aquí segunda ley. O ley de segregación. Y nos dice que cuando una célula se divide, una célula diploide, es decir, de 46 cromosomas, se divide por meiosis, es decir, para formar las células sexuales, cada una de estas va a conservar solamente un alelo, es decir, no va a conservar las instrucciones, no va a conservar los dos genes para la misma característica, sino que cada uno va a tener una instrucción o un gen para una característica. Por ejemplo, suponiendo que tuviéramos el caso del chícharo, que es amarillo, cuyos alelos o instrucciones son A, ya saben que es dominante amarillo, y A minúscula, que es recesivo verde. Estas células haploides, es decir, haploides con 23 cromosomas, tendrían cada uno un alelo, es decir, habría, en el caso de los femeninos, serían óvulos A mayúscula y óvulos A minúscula. En el caso de los varones, pues serían en el caso de los varones serían espermatozoides A mayúscula, espermatozoides A minúscula. Aquí se puede dar o se puede ver lo que son los genes dominantes y lo que son los genes recesivos. Es decir, cada célula al dividirse solamente conserva una parte de las características. Y vamos ahora con la tercera ley. La tercera ley o de distribución independiente. Esta nos dice que las características se distribuyen de manera independiente. Por ejemplo, en sus experimentos, él combina lo que son chícharos lisos verdes con chícharos lisos amarillos rugosos. Como consecuencia, tiene individuos tanto lisos verdes como lisos amarillos, rugosos amarillos y rugosos verdes. En este caso, cada alelo, cada instrucción se maneja de manera independiente. Podemos checarlo en nuestro cuadro de Punnett. Por ejemplo, vamos a tener estas características como, recordar, A codifica para el color amarillo. A minúscula codifica para el color verde. Podríamos decir que la R mayúscula va a codificar para el liso, ¿sí? Y la R minúscula va a codificar para rugoso. En este caso, si nosotros realizamos nuestro cuadro de Punnett, tendríamos que estas características pues van a ser distribuidas de manera independiente. Vamos a poner el ejemplo de nuestro cuadro de Punnett. En la parte de arriba vamos a poner nuestros gametos masculinos. En este caso, los posibles gametos masculinos serían los siguientes. Es decir, tenemos una instrucción que codifica para la forma, es decir, el liso o rugoso, y tenemos una que codifica para el color. En este sentido, tendríamos que los posibles gametos serían las combinaciones de todas estas letras. Y estos serían los posibles gametos masculinos.
Por el contrario, tendríamos nuestros gametos femeninos. Por lo tanto, tendríamos en gametos posibles femeninos, tendríamos RA, RA minúscula, tendríamos RA y tendríamos RA minúscula. Ahora sí, haciendo nuestros cruces, pues tendríamos las siguientes combinaciones. En este caso sería, si combinamos, esto sería R mayúscula, A mayúscula, R mayúscula, A mayúscula, R mayúscula, A mayúscula, R mayúscula, A minúscula, R mayúscula, A mayúscula, R minúscula, A mayúscula. R mayúscula, A mayúscula, R minúscula, A minúscula. Sería R mayúscula, A minúscula, RA, 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 sería RA, 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 RA y RA, 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 RA. Recordar que eso es la combinación de estas cruces, ¿eh? Entonces nada más para tomar en cuenta esto. Entonces RA, RA. Por lo cual podríamos decir que pues tendríamos todas estas combinaciones, ¿no? Como tal, podríamos ver que este chícharo, al tener el liso, sería liso dominante amarillo, por lo tanto tendríamos un chícharo que es liso dominante amarillo. Y así podríamos checarlo con las diferentes, ¿no? En este caso tendríamos un chícharo que sería rugoso dominante verde, por ejemplo. ¿Sí? Y así es como, esto es lo que nos trata de explicar la tercera ley o de distribución independiente, es decir, que cada característica se distribuye de manera independiente, es decir, no se distribuye de manera similar o de manera igual, es decir, tanto el color como la característica lisa o rugosa, sino que son características que se distribuyen de manera independiente. Ok, pues espero que haya sido provechosa la clase. Para el día de hoy, no se preocupen, no habría trabajo. La intención es apoyarlos también un poquito. Por ahí han estado llegando, digo, he escuchado que hay saturación de trabajo. Entender que no estamos de vacaciones, esa es la verdad, pero sí que regulen y organicen su tiempo. Imagina que vienes a clase normalmente, levántate a tu horario y empieza a trabajar en cada una de las materias que tienes todos los días. Recuerda que tenemos, pues, supongamos entre 7 y 12, 7 de la mañana y 12 de la tarde, pues checa más o menos qué materias tienes y dedícales el tiempo a esas materias para que no se te haga pesado. Entonces el día de hoy no habría trabajo, nada más de que veas pues que vean los videos y checar que sí me doy cuenta, porque ahí nos dice, YouTube nos marca cuántas visualizaciones tenemos y cuánto estamos viendo por promedio. Entonces también la intención es apoyarlos un poquito en la tarea, pero pues también quiero que le dediquen tiempo, ¿no? Me parece que son 15 minutos, nada más los que les vas a dedicar a biología el día de hoy. Entonces para esta clase no tendríamos tarea, más adelante vamos a tener una que involucra a todas. Y pues es un gusto saludarnos, nos vemos y hasta el próximo video. Adiós.